Se encuentra ya en cabina el abogado Marco Antonio Molina Landaverde, abogado y exagente del Ministerio Público, especializado en justicia penal para adolescentes. ¿De qué vamos a hablar? Por supuesto, ayer, tras un comunicado que emitió la Fiscalía General de Justicia del Estado, pues surgían dudas y había especulaciones también antes de que se emitiera este comunicado de qué iba a pasar, que si era cierto que había liberado primero a uno de los jóvenes adolescentes, Irving, y después a Jonathan N., dos adolescentes señalados. Muy conocido este caso por su probable participación en los delitos de secuestro agravado y asociación delictuosa. Bueno, sí fueron liberados, dice la Fiscalía, en resumidas cuentas en un comunicado, pero tras un cambio de medidas cautelares. Es decir, continuarán vinculados a proceso, pero en libertad. Es correcto. Y para eso lo tenemos usted para que nos explique, porque de pronto no entendemos el hecho de que sean adolescentes, no pueden permanecer más de 5 meses sin una sentencia. Es correcto. Sí. La Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, yo digo a mis alumnos que con el hecho que se aprendan el nombre ya tienen un punto. Ok. Señala muy claro, si en un plazo, desde una vez que es vinculado a proceso el menor de edad, al plazo de 5 meses no se ha dictado una sentencia, puede cambiar la medida cautelar de internamiento. Ellos estaban en el ITAMA. Internos en el Es centro. este lugar experto para adolescentes. Especializado para Ajá. adolescentes, es correcto. ¿Y qué es lo que pasa? Acuérdate que hay una diferencia entre adolescentes y adultos. En adultos son penas, en adolescentes son medidas. En adultos también existe esta regla, pero en adultos es 2 años. Si en el trazo de 2 años de llevar tu proceso no se te ha dictado una sentencia, puedes cambiar la medida cautelar. Pero ojo, Pero con apoyo de un abogado. sí, la medida cautelar la puedes cambiar en cualquier etapa del proceso. Okay. En adolescentes también. Tú puedes, de hecho en adolescentes la medida se revisa mes con mes. Son medidas socioeducativas. ¿Qué significa? Que aquí lo que tienes que ver es qué originó que el adolescente cometiera ese hecho delictivo, si se le está dando un tratamiento, por ejemplo, si hay una adicción a las drogas, si se está asistiendo a terapia. Lo que se revisa mucho, si está estudiando o no está estudiando, para efecto de que, vaya, corregir esas circunstancias. En este caso, el plazo desde el momento que fueron vinculados a proceso al día que se cambió la medida es porque ya se cumplieron los 5 meses que señala la ley, pero ojo, no quiere decir, como acabas de señalar tú, que no van a estar sujetos a proceso. El proceso sigue, pueden ser señalados responsables de un hecho con apariencia de delito y que puede traer en sentencia hasta volverlos a internar. U otras medidas. Por ejemplo, hay circunstancias, y eso lo explico cada vez que tomamos el tema. En adultos es, ok, vas a llevar tu proceso en libertad. Bueno, te vas a presentar a firmar una vez cada 15 días, cada 20 días. No puedes salir del país. No puedes salir. Hay 13 reglas. En adolescentes es, te puede decir el juez, no puedes salir de tu casa de 8 de la noche a 7 de la mañana. Es una medida. Es una medida. Te tienes que presentar a firmar al centro en externamiento de ITAMA una vez a la semana. Tienes que ir a terapia psicológica. Ahí sí te pueden obligar a estudiar. Oye, ¿por qué no estás estudiando? ¿Esto ya puede ser parte de la sentencia o es dentro de la medida cautelar y también dentro de la sentencia que pudiera darse? Es correcto. Acuérdate que las medidas cautelares es para cumplir con 3 puntos. Tu presentación al proceso, que cada vez que te mande citar a un juez vas a estar ahí. La segunda, que no haya un riesgo a la víctima, que no tengas contacto con la víctima. Que no reincidas con la víctima, que no vayas a afectar a la víctima, que no vayas a hostigar a la víctima, que no tengas un contacto a la víctima. Y la 3, que no vayas a interrumpir el proceso, o vayas a contaminar datos de prueba o medios de prueba para que el proceso se lleve bien. Entonces, en base a estos 3 puntos, el juez analiza en base a la propuesta de Fiscalía del Ministerio Público qué medidas son las más acordes para un adolescente. ¿Por qué? Porque se pueden haber llegado los 5 meses y resulta que el adolescente no tiene una red de soporte, es decir, no hay una mamá, un papá que se preocupe por él, no hay un domicilio donde puede estar o hay riesgos en su entorno, por ejemplo. El consumo de drogas. ¿Y ahí qué sucede? Se quedan internos, pero ahí está justificado. Ok, a ver, eso se da
por vacíos legales, por cuestiones legales, porque yo veo que muchas personas no se han dictado sentencias y siguen en la cárcel, y no es porque quisieran cambiar su medida cautelar, pero yo creo que esto depende de un buen abogado, obviamente, no un abogado de oficio. No, mira. A ver, ¿qué pasó aquí? ¿Qué se tuvo que hacer para que saliera en libertad? Tuvo que ser, es un amparo que hace el abogado, primero uno y luego después el otro. ¿Cómo? Acuérdate, el amparo es una herramienta legal válida contra un auto de autoridad. Aquí la autoridad fue el juez de adolescentes que dijo, te voy a vincular a proceso. Su abogado decidió interponer un amparo y decir, oye, juez federal, revise esta resolución porque digo que es violatoria de derechos, no se cumplieron con los requisitos y el juez federal tiene que revisar. ¿Qué pasa? Que por las cargas de trabajo de los juzgados federales se atrasa la resolución y se cumplieron los 5 meses. O le apuestan y no le entran al tema también en los juzgados. Sí, eso también sabemos que ocurre, ¿no? Y te voy a decir una cosa, si hay abogados capacitados son los defensores públicos. Sí. ¿Por qué? Digo, no menosprecio el trabajo pero es tanto el trabajo que tienen. Eso sí, es cierto. Imagínate, traen hasta 500 casos cada uno. No es que no quieran. Y a litigar se aprende litigando. Ok, a ver, entonces, hay un amparo. La fiscalía en su momento, cuando vinculan a proceso a estos dos adolescentes, que fue todo muy rápido. De hecho, creo que fue, a ver, acá tengo la fecha, fue en diciembre. Sí. Un 23 de diciembre creo fue, a ver, vinculan a proceso, por acá tengo. Sí, como a Jonathan, por ejemplo, fue el lunes 23 de diciembre cuando se dio a conocer la nota. Y fue muy rápido. Entonces, la fiscalía le presenta las pruebas suficientes para determinar la culpabilidad o la presunta culpabilidad, y el juez determina en base a las pruebas que presenta la fiscalía, ¿correcto? No. ¿No? ¿Qué es lo que pasa? A ver. Cuando la persona es detenida en flagrancia, es un hecho delictivo, en adultos son 48 horas para que la fiscalía determine a decir, oye juez. Aquí tienes. Aquí está. En adolescentes son 36 horas. ¿Cómo cambian las cosas entre un menor y un adulto? Sí, precisamente para tratar de cuidar al adolescente. Acuérdate que son medidas socioeducativas. Uh-huh. Desgraciadamente queremos tratar al joven como adulto y no podemos ser así. No podemos, ¿por qué? Porque hay otras circunstancias. Entonces, son 36 horas. Tú le dices, juez, aquí está este adolescente que de acuerdo a los datos que tengo hasta ahorita pasó esto. Pero ojo, Karina, esas 72 o 144 horas que te da el juez para resolver es para iniciar una investigación. No nada para más. Concluirla, ni mucho menos. No, porque el juez va a decir, tengo indicios. Elementos. Indicios suficientes para determinar que hay la posibilidad de que seas culpable. De que tú hayas cometido un hecho con apariencia de delito. Entonces, a ver, Ministerio Público, tienes hasta 6 meses en adultos de hacer una investigación, se llama investigación complementaria. Y en adolescentes no. En adolescentes se recorta mucho. Entonces, en este lapso de 5 meses que pasaron, o es demasiada la carga de trabajo, o la fiscalía no presentó las pruebas, de hecho sí hay. Aquí acuérdate que es nada más el cambio de medida cautelar. Okay. El proceso de investigación sigue. Sí, pero entra un amparo porque pasaron ya 5 meses. Pero no se suspende. Sigue el proceso, pero en libertad. En libertad. Eso no cambia. El proceso sigue, se va a llegar a una audiencia de juicio. ¿Por qué? Porque el amparo puede decir, ¿sabes qué? Oye, el juez resolvió a favor. La forma en que resolvió el juez de adolescentes fue la correcta. Se acabó el amparo. Okay. Generalmente, por estrategia, muchos abogados usan el amparo como una herramienta para dilatar. Fíjate para bien, dilatar, pero no para evadir el proceso. No. En adultos, si tú como abogado defensor interpones un amparo, te llegan los 2 años y no se ha dictado sentencia, es responsabilidad tuya, no del juzgado. Entonces, en adultos no es causa de cambio de medida automática, en adolescentes sí. Ok, por los derechos que tiene el menor, por las diferencias, la infancia, la adolescencia, etcétera. A ver, otra pregunta, no nos queda mucho tiempo, yo aquí me podría quedar media hora. Una de las preguntas que nos hacemos, que creo que es genuina o que es generalizada, es si yo cometí el delito o el presunto delito cuando era adolescente o menor de edad, 15, 16, 13 años, 12, niño inclusive, y pues me dan una sentencia, ¿me la dan como adulto o me la dan como adolescente? Es decir, cuando cumplo los 18 años, que es el caso de estos jóvenes que tienen 17, que van a cumplir 18 supongo próximamente,
se les juzga como menores, ¿verdad? Acuérdate que se va a aplicar la ley del momento que se cometió el hecho con apariencia de delito. En la ley de adolescentes te señala 3 grupos de edades, 3 grupos etarios, dice. De 12 a 14, nunca van a estar detenidos, hay otro tipo de medidas. De 14 a 16, la pena máxima o la medida máxima son 3 años de internamiento. Que uno de ellos creo que tenía 16, ¿verdad? 16. Sí. Y hasta antes de 16. Y de 16 a 18, el internamiento máximo son 5 años. Ok. O sea, ellos, si los declaran culpables. Responsables pueden ser de hasta 5 años okay. de internamiento. Y esta libertad, esta medida o este cambio de medida cautelar que la van a llevar ahora en libertad, en tanto entiendo que los 2 se ampararon, los 2 abogados se amparan, ¿podría tardar hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo podría durarles esta medida cautelar bajo libertad? Hasta que se dicte la sentencia, porque en una sentencia un juez, al analizar los hechos y ver el comportamiento del adolescente, él puede decir, ¿sabes qué? Oye, te voy a volver a internar. Pero esto depende de, bueno, ya me decía ahorita, puede variar las medidas, pueden ser también inclusive bajo libertad, pero a lo que voy, este amparo o presunto amparo que usted me dice podría haberse dado, o es seguro que se ha dado por los abogados, ¿se cumple o se termina hasta que ya el juez dé la sentencia? No. ¿No? Son 2 circunstancias distintas. El proceso sigue su investigación, lleva el juicio de amparo porque es un juzgado federal, y una vez que resuelve el juez federal, el proceso va a seguir. A ver, ya se acabó, ya el derecho a ampararte o a un recurso federal para que revise la resolución y que ya resolvió y dijo, ¿sabes qué? Está conforme a derecho, hasta ahí se acabó. Okay. Y entonces el proceso va a seguir. Vámonos al juicio en Tribunal de Adolescentes. Se va como adultos en un juicio oral, donde vas a llevar a tus testigos, a tus peritos, a la víctima, y se va a hacer todo el procedimiento. Y el juez, en base ya a esos medios de prueba, va a resolver qué tipo de medidas se le va a dictar. Podrían llegar a los 18 años y todavía no tener un juicio. No sabemos lo que vaya a durar, ¿no? Sí, pero de todos modos, ellos siguen en proceso. No se acabó, ya vete a tu casa, mijito. No. Y eso se especuló, ¿no? Ayer cuando salía la información, por eso creía yo conveniente también hablarlo. Y también para muchos será justo, para otros injusto, bueno, los beneficios que pueda tener un menor, pero la ley es la ley y los menores tienen derechos. Y fíjate qué curioso, la ley del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, en su 60%, 70% son cuestiones psicológicas más que legales. Ok, que inciden en la responsabilidad del adolescente. Te explican los especialistas, el adolescente al no tener desarrollado el lóbulo frontal, no miden las consecuencias de sus actos. Entonces, partiendo... Adolecen de todo. Sí, los adultos no lo hacemos, los adolescentes. No, y de acuerdo a psiquiatras, un cerebro no termina de madurar ni después de los 23 ni de los 25 años, nos han explicado. Entonces, por eso en adolescentes las medidas son socioeducativas. Ok, es formarte para cuando seas adulto. Te equivocaste, vamos a encarrilarte. Okay. Ese es el fin. Bueno, no sé si la audiencia tenga acá dudas, pero las resolvemos. Bueno, es que se basa, como le dijiste, de un buen abogado o del precio. Muchos papás no pueden cubrir esa necesidad y no es que haya abogados buenos de oficio, como decimos, pero... Las 3 abogadas de oficio son excelentes y ahí sí voy a interponer por ellos y en la fiscalía. Para ser abogado en el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, la ley te exige una certificación. Y hay una certificación que es de 40 horas, 48 horas. Pero tanto Fiscalía como Defensoría Pública tienen especialidad. Son 180 horas que han estado capacitándose y están bien capacitados en ese tema. En mi caso, por ejemplo, me dicen que yo estoy loco porque yo soy el único que tiene una maestría en el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes en el Estado, pero porque me encanta el tema. Es interesante y buenos puntos los que nos aclara, abogado. Yo ayer lo invitaba, me llegaba esta información oficial y dije, hay que abordarla porque fue un caso, o ha sido un caso muy importante, pues muy mediático, etcétera. Y ayer me decían, no, pues veía los comentarios, no, pues que ya los liberaron. A pesar del comunicado, yo creo que nos vamos con esta idea de sí están en libertad, ¿no? En su casa o donde quiera que sea, bajo estas medidas cautelares. Abogado, pues muchas gracias. ¿Algo más que quiera agregar para cerrar? A tus órdenes y cuando tenga cualquier duda,
que las hagan por tu conducto y yo con mucho gusto los atiendo, no hay ningún problema. Es muy interesante que la comunidad en general entienda este sistema. Claro, que Porque, comprendamos. como dices tú, ya están en libertad, se acabó. No, están en libertad restringida. Ok. No pueden salir de su domicilio en las noches, tienen que estar estudiando, tienen que practicar deporte. Y el incumplimiento a cualquiera de estas medidas puede dar pie para que el juez la revoque y los internen otra Muy vez. bien. No es nada más China libre, como decimos todos. Nos queda claro. Gracias, Marco Antonio Molina, A tus órdenes. abogado y ex agente del Ministerio Público especializado en justicia penal para adolescentes.